una nueva sección, un nuevo viaje. Ya veis que es un programa frenético en el que os estamos narrando algunas de las historias y algunos de los lugares más bonitos del mundo. En esta ocasión queremos también acercarnos a los patrimonios de la humanidad. Lo vamos a hacer con uno de los tertulianos de este programa, lo vamos a hacer con una persona excepcional, con un gran profesional, pero sobre todo una persona que tiene una sensibilidad especial y que me ha acompañado en mis últimos años profesionales también. Se trata de Carlos Olmo, nos va a acompañar para hablarnos de nuestro siguiente destino. Nos vamos a descubrir patrimonios de la humanidad, los caminos de Santiago. Cuando Goethe dijo en el siglo XVIII Europa se hizo peregrinando a Compostela, la idea de una Unión Europea como la que existe hoy era una quimera. La mayoría de países europeos habían estado o estaban en guerra entre ellos, y la afirmación de que Europa nació peregrinando sonaba más bien como un deseo que como una realidad. Goethe era un adelantado a su tiempo, un visionario que entendió que la ruta jacobea era sinónimo de concordia, tolerancia, entendimiento, conocimiento e intercambio cultural. Desde el siglo X comenzaron a llegar a la península peregrinos allende los Pirineos, caminantes de las islas británicas, Francia, Italia y los territorios germánicos. Viajaron hasta Santiago en busca del apóstol. Este trasiego provocó que artesanos y mercaderes comenzaran a establecerse en el Camino de Santiago, atraídos por el comercio, y se comenzó a desarrollar el intercambio cultural y económico. Los reyes peninsulares dieron protección y privilegios a estos viajeros con destino a Santiago, como poder traer o llevarse los bienes que quisieran y hospedarse en albergues y hospitales, bajo la protección real. Igual que la Unión Europea nació primero como Comunidad Económica Europea, con el devenir de los siglos, el camino no dejó de crecer en importancia como una de las tres principales rutas de peregrinación cristiana, pero también creció su importancia económica y cultural. Aunque posteriormente pasó por épocas de relativo olvido, fue a partir de 1987 cuando el Consejo de Europa declaró el Camino de Santiago como itinerario cultural europeo, que recobró su pujanza y se abrió a gentes de todo el mundo, credo y religión. Hoy podemos decir que el camino tiene un valor universal y por ello la UNESCO lo nombró Patrimonio de la Humanidad. Patrimonio de la Humanidad en 1993. Para hablarnos de todo ello, para hablarnos de esa evolución, como os decía, tenemos a Carlos Olmo, el mayor experto en patrimonios de la humanidad de este país. Carlos, buenas tardes. Muy buenas tardes, buenos días desde donde yo me encuentro. Otro lugar que además también es patrimonio de la humanidad. ¿Dónde estás? Pues mira, antes estábamos hablando de Cabo Norte con Luca, un buen amigo. El Camino de Santiago para mucha gente termina en el oeste, ¿no?, de España, el punto más al occidente, que es Finisterre, y yo ahora mismo estoy en el punto más al oeste de México, en la Baja California, a 8 horas de diferencia horaria, y encantado de poder entrar en directo para hablar pues de mi tierra, que es Galicia, y específicamente de los caminos de Santiago, que es algo que me emociona siempre.
Fíjate, Luca, al final nos contaba Carlos el Finisterre, y es verdad que a Cabo Norte también se le llama el Finisterre europeo, ¿eh? Sí, absolutamente. Yo he tenido la suerte también de estar ahí, de estar en Finisterre, y la sensación es un poquito la misma, ¿no? Lo que vives en ese acantilado, decir, ¿y más allá qué? ¿No? Y esa sensación la tienes en los dos cabos. La verdad es que son sensaciones, emociones, vivencias y experiencias que nos gusta contaros, momentos e instantes que queremos compartir con todos vosotros y que ahora van a llevarnos hasta Galicia. Bueno, algo más, porque Carlos, Camino de Santiago es mucho más que Galicia. Obviamente, digamos que Santiago es el destino, pero el Camino de Santiago llega tan lejos como queramos. De hecho, cuando yo hacía mis caminos no paraba de sorprenderme de encontrar gente que había salido de su casa tan lejos como en Finlandia y que llegaban a Santiago pues a lo mejor 3 meses después caminando o en bicicleta, gente a caballo. Realmente el camino, si algo nos muestra a los que de una manera o de otra hemos pasado mucho tiempo en él, es que cada peregrino es un camino en sí mismo y la ruta que te lleve a Santiago puede ser pues, de las más tradicionales, como el camino francés, a otras rutas menos conocidas, porque en su momento dejaron de usarse porque eran mucho más complejos, como el camino primitivo. Pero al final realmente cada peregrino en sí es su camino y lo va construyendo día a día, paso a paso. La verdad es que cada peregrino hace un camino y cada camino es diferente en cada peregrino. La verdad es que el propio peregrinaje ya en sí misma es todo un viaje, es toda una aventura, pero también es una forma de vida casi. Sí, por supuesto. Y además algo que es significativo en el camino, y solamente hasta que lo haces no descubres lo importante que es, son los encuentros con la gente, con otros peregrinos, porque si algo de verdad nos muestra el camino es que las motivaciones para ir a Santiago o para terminar en Finisterre pueden ser de todo tipo, deportivas, religiosas, espirituales, a veces fruto de una crisis personal, a veces gente que te dice, pues yo me quedé en el paro y dije, pues ¿qué puedo hacer durante un mes que no me cueste mucho dinero? Y me voy al Camino de Santiago. Los motivos son absolutamente variados, muy variopintos, pero luego la comunidad que se crea en ese caminar diario con gente que va muy despacio, que se para cada pocos metros, gente que casi como que lo considera un maratón, pero se crea un espíritu comunitario fantástico y maravilloso, y además de gente de todas las nacionalidades. Yo he conocido japoneses, coreanos, cada vez vienen más coreanos del sur. Por supuesto, los brasileños de los extranjeros es una de las comunidades más habituales, porque hubo un escritor, Paulo Coelho, que fue, podemos decir, en los años 90 uno de los que más popularizó el Camino de Santiago en Latinoamérica y especialmente en Brasil. Y además en Brasil, que es el país católico más grande del mundo, pues ahí sí que mucha gente viene por motivos religiosos. Pero es absolutamente fascinante ver cómo esos coreanos, esos japoneses, esos brasileños llegan al final del día, se encuentran en el albergue de peregrinos o un restaurante tomando el menú del peregrino y pareciera como si fueran amigos de toda la vida, si se conocieran. El nivel de confianza y de cariño que hay es fascinante. Carlos, un momento especial en el camino, una anécdota, un instante que a ti te haya marcado para siempre. Pues mira, dentro de esa variedad enorme de peregrinos, cuando estaba haciendo el camino primitivo, que en este momento era de los que estaba peor señalizado y tenía más problemas, era fácil perderte, yo me perdí en una etapa, acabé cruzando pues campo a través, monte a través, lo cual en Galicia con los tojos es peligroso, porque acabé con todas las piernas arañadas. Y yo quejándome a mí mismo de mis problemas, y me encontré con un señor de 75 años, alemán, que también se había perdido y me decía con toda la tranquilidad del mundo que sencillamente habíamos alargado un poco más la etapa, que él el año anterior había empezado el camino en su casa de Alemania
cuando había cruzado los Pirineos y estaba en el País Vasco, le había dado un infarto, me lo decía con toda la tranquilidad del mundo, y que se había prometido a sí mismo que si se recuperaba del infarto, pues volvería a España y volvería a comenzar el camino donde lo había dejado por cuestiones de salud. Bueno, pues yo cuando me lo encontré estábamos a 4 días de Santiago y este hombre con 75 años, lleno de pasión, lleno de energía, terminó el camino y bueno, pues seguramente en ese momento era el hombre más feliz del mundo. Ya sabes que a mí me gusta preguntarte siempre ese lugar casi secreto que tienes en el Camino de Santiago. Pues mira, el lugar en sí no es secreto, de hecho acabamos de hablar de él, pero el momento en el que yo suelo ir, ese sí que es secreto, porque todo el mundo va al faro de Finisterre después de llegar al pueblo, dejas la mochila en el albergue o tu alojamiento y te vas al faro a ver el atardecer, ese atardecer que los romanos pues vieron como el sol se hundía en el horizonte y no veían tierra y le pusieron este nombre, Finisterrae, fin de la tierra. Pero es que si tú vas al amanecer, el faro está prácticamente vacío, solamente te puedes encontrar a veces al farero o a alguien, y ese momento para mí es siempre fascinante porque la tranquilidad, el océano, ver amanecer a tu espalda mientras miras al mar, mientras los colores van llegando de luz toda la zona y te permiten pues rememorar, revisitar pues todas esas experiencias que has tenido caminando pues hasta allí. En mi caso fueron 69 días, 1.400 kilómetros, o sea, que tuve la oportunidad de rememorar unas cuantas experiencias en el camino. Luca, para ti, una frase que defina el camino, tú que has sido peregrino, que eres peregrino, que eso no se olvida. Sí, yo soy peregrino, además pertenezco a una asociación que se llama CASAN, Amigos del Camino de Santiago, está en Puente Roble, Salvaterra, al lado de Salamanca, y a mí me gusta andar solo o andar con mucha gente en grupo. Nosotros somos también arrieros, voy con ese grupo de arrieros con burros y carros, a que te sorprendo, cada vez más, pero además es verdad, o sea, no te lo estoy diciendo así que me lo invento para la tele, no, que voy con carros y con burros, y hemos hecho algunos caminos en España, en Portugal también, y me gusta andar con mucha gente o me gusta andar solo. Sí, señor. Felipe, una frase que para ti definiría el Camino de Santiago. Yo diría que es encontrarte a ti mismo. Creí que vas a decir silencio, me he quedado. No, estaba pensando exactamente lo que supone el Camino de Santiago. Sí, para mí es un camino iniciático. Sí, señor. Es un camino muy especial. Es donde tú vas mirando el cielo y vas viendo la Vía Láctea, la Vía de la Leche, que es realmente como se llama. Y vas buscándote a ti mismo. Yo creo que cada uno que hace el Camino de Santiago, al final, se encuentra a sí mismo. Mariano, un sentimiento. Sí, pero fíjate, yo no puedo evitar fijarme en el patrimonio cultural, histórico que tiene. Cuando dices histórico, tú estás pisando por los mismos lugares, las mismas piedras en las que han pasado miles, millones quizá de personas durante los últimos siglos. Ese es un sentimiento especial y único del camino, rodeado del mejor arte románico probablemente de Europa. Carlos Olmo, un recuerdo, un sentimiento. Ya sabes que me gusta terminar precisamente trasladando a todos los espectadores ese sentimiento íntimo que solamente pertenece a ti como peregrino y que nos regala el camino cada vez que lo hacemos. Pues mira, un sentimiento y una sensación que es una frase que oí una vez, no sé de quién es, pero que realmente me ha marcado, y es que en el camino no encuentras lo que buscas, sino realmente lo que necesitas. Porque hay mucha gente que empieza el Camino de Santiago, pues como decía antes, con diversos motivos, de cierto tipo de búsqueda, pero muchas veces no encuentras eso que estás buscando, pero realmente el camino sí que te da lo que necesitas. Y a veces, yo que estoy en contacto todavía con peregrinos que conocí, pues eso, hace 18 años, cuando hice mi primer camino, mis primeros caminos, pues me decían, oye, regresé a casa y como 15 días después, realmente fue casi como una epifanía. Me di cuenta
de que lo que había ido buscando al camino realmente no era lo que necesitaba para mi vida, pero ahora ya sí sé lo que necesitaba y el camino me lo dio. Un poco indiferido, o yo me di cuenta indiferido, y entonces es esa sensación de que realmente el camino finalmente te va a dar lo que tú necesitas como persona para completarte. Carlos Olmo, nuestro experto en patrimonios de la humanidad, ha inaugurado esta sección que tendrá su continuidad todos los viernes aquí, en Movistar Televisión, en Negocios Televisión, en Miradas Viajeras Magazine, Patrimonios de la Humanidad. Continuamos camino.